Gracias. ¿Cómo es? Pues buen día, que ya casi mediodía. Mi nombre es Juan Camilo Díaz Ortega. Así me buscan en LinkedIn, exacto. De pronto parece sin foto, pero es porque tengo cerrado un momentico. Esta semana lo vuelvo a abrir ahí. Mucha oferta, mucha, mucha búsqueda. Y a veces eso no me quiero desubicar. Bueno, la charla de hoy es de RAG a Agentic RAG. ¿Alguien ha escuchado el concepto de RAG, Retrieval Augmented Generation? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Qué han escuchado? Correcto, exacto, es información propia. Bajándolo a un contexto más sencillo, ¿quién no ha cargado un archivo PDF, Word, lo que sea, a algún GPT, Gemini? ¿Quién no lo ha cargado? O sea, todos lo hemos cargado y le decimos, hazme un resumen de esta información, ¿cierto? O dame los puntos, etcétera. Eso es una especie de rack. Yo le cargo información propia para obtener un resultado. La única diferencia es que no sabemos qué va a pasar con esa información. Ya, listo. Bueno, una agenda es corta, que es rack, la arquitectura rack, agentic rack y agentic rack versus traditional rack. Bueno, Retrieval Augmented Generation. Aunque en este momento esté sonando mucho y esté haciendo y hace parte de ese buzzword, ese palabras que se toman de tecnología, no es un concepto nuevo, es un concepto que viene desde mucho antes, desde la década del 50-60, y lo solían aplicar es con información que requerían actualizar o que es muy constantemente actualizada y que se tiene que usar para, obviamente, dar información veraz y en tiempo real del proceso. Solo hasta no, hasta inicios del 2000, finales del 2020 es que ya tuvo una, digamos, una valoración más alta ya con el uso de los LLM. Se había aplicado con técnicas de NLP, es decir, con librerías de menos potencia a comparación de las LLM, se hacía Retrieval Augmented Generation basado en contexto actual versus lo que se había actualizado, versus lo que se tenía entrenado. Los antiguos NLP, yo hacía un entrenamiento basado en diccionarios, en textos propios, pero ¿qué hago yo con el real time? ¿Qué hago yo cuando mi información constantemente es actualizada? Y como ejemplo, tenemos la información de las bases de datos de las empresas constantemente actualizada. Y yo necesito ver es lo que yo tengo actual, no con lo que entrenaron pues con lo que hay en el entrenamiento. En el 2020 ya científicos del Meta comenzaron a juntar lo que es el concepto de RAG con los LLM. ¿Qué quiso decir eso? Bueno, ustedes están estudiando, pero para los que están trabajando, hay empresas que ya están cerrando el acceso a los GPT, a ChatGPT, a Gemini, a Claude, etcétera. ¿Por qué? Porque la gente está subiendo información privativa a esos GPT y no sabemos qué pasa con esa información. Entonces ahí pueden haber secretos empresariales, alguien muy, no sé, naturalmente piensa que se puede analizar un Excel para dar información, pero no sabemos qué contiene ese Excel. Entonces esa información no es garantía de que un GPT o una empresa de estas la borre. Y eso puede caer en manos ajenas. Una de las cosas que en este momento se está viendo mucho es la responsabilidad empresarial con eso. Entonces estas técnicas RAG comenzaron a tener mayor incidencia no solo para la parte de seguridad de la información, sino para tener la información más actualizada. Si ustedes en este momento tienen acceso por API, no por GPT gráfico, sino por API, a utilizar un modelo del 3.5 GPT o un modelo de 2 años atrás, ustedes se van a dar cuenta que la información está desactualizada. Si le preguntan en la actualidad algo, por ejemplo, si le preguntan a GPT 3.5 quién es el presidente, les va a decir quién es el presidente en el 2021, que es la información que tiene actualizada.
a diferencia del presidente actual. Entonces, todo eso llevó a que el constante flujo de la información de las empresas y la potencia de lo que nos genera una LLM, pues debe ser actualizada. De aquí es donde este concepto tomó mayor preponderancia y las empresas comenzaron a trabajarlo. Hay una demora en la actualización. No sé, aquí se actualiza, aquí no. Listo. Y el rack se divide en estas tres. ¿Sí? Volvió, ok. Se divide en estas tres. Esa es la definición de las tres partes de lo que es el rack. Retrieval, Augmented Generation. Y cada una cumple un papel fundamental dentro de lo que es el proceso. El retrieval es tomar la información desde la base propia, desde el contexto propio. Imagínense que ustedes van a una biblioteca y necesitan consultar específico. Ustedes tienen un conocimiento que lo han adquirido con el tiempo. Esos son los LLM. Conocimiento, ustedes están entrenados para eso. Pero en el momento requieren hacer una consulta de algo nuevo, un libro que salió nuevo, no sé, de matemáticas, un concepto nuevo. Y saben que el libro está en la biblioteca. ¿Qué hacen ustedes? Se dirigen a la biblioteca, toman el libro, comienzan a leerlo y a tomar esa información, a asumir la propia para después, vamos a exponerla, a trabajar con ella. Eso es lo que es la parte del retrieval, obtener la información. El augmentation es cuando ya esa información sirve a los LLM para mostrar el contexto de lo que van a exponer. Entonces, basado en lo que yo leo en ese libro, yo creo mi exposición. Esta es la fórmula, esta es la información como la veo, mi experiencia me dice qué hago con esa fórmula. Entonces, en el contexto empresarial es, si yo le doy, por ejemplo, un PDF que tiene información, por ejemplo, de una máquina, el manual de una máquina, yo lo que hago es, léame ese PDF, almacénelo y yo después le pido resumen o le pido que me dé información por capítulo. Todo eso es lo que hace la parte del augmentation. Basado en lo que el LLM, en la generación, aumento esa parte basado en la información propia del PDF. Y el PDF no, y el LLM no ha sido entrenado con el PDF. Ouch. Y el generation ya es la última parte de lo que es, basado en lo que él resumió, en lo que él compara, en lo que yo le digo, me genera la información, combinando las capacidades dependiendo del GPT, del razonamiento, resumen, etcétera. Entonces, bueno, ¿y yo para qué hago esto? Pues por eso les digo, imagínense que ustedes tienen una cantidad, a ver, ustedes hacen parte de una compañía y tienen una máquina, una compañía petrolera, y tienen una máquina que tiene unos manuales. Los manuales son grandísimos y lograron moverlos a PDF. Y esa máquina la maneja una persona que tiene 64 años y está pidiendo pensionarse ya. Es el único que conoce. ¿Qué pasaría si la empresa deja ir esa persona? O sea, tiene 64 años y ya se pensionó hace rato. Hay 2 años que la persona está trabajando. ¿Por qué? Porque posiblemente sea el único que tiene conocimiento y si se va, pues esa parte cae. Aquí es donde vemos cómo soluciones como esta aportan a la compañía. Entonces, no está reemplazando a nadie, bueno, no está reemplazando a nadie, nos va a servir como un fin para que ese manual, ese libro Cordot, que alguien lo memorizó durante, no sé, 40 años de experiencia, podamos bajarlo a un sistema y hacerle preguntas. Eso es lo que nos cumple eso. No está en el LM porque obviamente es un libro privado, es información propia de la compañía y no puede ser parte de esa información pública que los LLM utilizan. Ahí es donde entra y donde toma fuerza es el concepto de RAC. Bueno, sí, es la arquitectura RAC, ahí va a pasar rápido la otra. Bueno, y esta es la arquitectura RAC. Es una arquitectura muy simple, no hay nada complejo. Lo complejo viene en la parte de la fuente, de las fuentes. Este no les usa. ¿Por qué? Porque ahí es donde está
La manera, a ver, se da la manera de yo mostrar la información para que recuperarla y exponerla y cómo recupero la información. Eso tiene unas técnicas. Por lo general, se suelen hacer en bases de datos vectoriales, almacenando información en embeddings. Para resumir, los embeddings es transformar esa información textual o de imágenes en números, de manera numérica que permita luego hacer con algoritmos de búsqueda correlación dentro de las posiciones. No vamos a detallar eso. Esta parte es digamos, el corazón de lo que es el RAC. ¿Por qué? Porque es información privativa. Una vez yo tengo la información guardada y, digamos, separada, yo le hago una consulta normal a un PROM. El PROM hace la query, o sea, esa query la pasa en embedding, es decir, a números, de tal manera que permita recuperar la información relevante. ¿Por qué? No es lo mismo yo preguntar en un contexto exacto a preguntar en un contexto más amplio. Y creo que cuando ahorita en la charla yo hablaba mucho de la parte de prompting, porque el prompting a mí me dice cómo va a recuperar la información. Es lo mismo que cuando ustedes utilizan un GPT. Cuando utilizan el GPT, ustedes le pueden cargar el documento y lo más fácil es, hazme un resumen del documento y él les presenta el resumen. Pero si yo le digo, hazme un resumen del documento, limítalo a 3 párrafos y dame las ideas principales, él le genera otro. Si yo le digo, hazme un resumen del documento con las ideas principales y dámelo en bullets, él te hace eso. Entonces, la importancia de hacer ese prompt, por eso esta información relevante es la que permite ir basado en esos embeddings, preguntar la información, comparar la información de búsqueda en las bases de datos vectoriales o donde yo tenga almacenada la información, porque yo también la puedo tener en memoria, para obtener la respuesta, pasársela al LLM, el LLM que me haga lo que yo le pido, ya detallé eso, y me lo devuelva. Cuando yo le digo ¿qué le pido? Me recupera la pregunta, yo le digo al LLM que me devuelva unos bullets y esa capacidad, eso que yo le estoy diciendo es lo que ejecuta el LLM con un contexto. Los LLM a través del tiempo, no sé si ustedes conocen lo que es la cantidad de tokens que procesa. Entonces, con el tiempo se han aumentado los tokens que me recibe y los tokens que devuelve. Ya ahora, si no estoy mal, están en 128.000 tokens, me corrigen si me equivoco, que puede recibir esa información. 128.000 tokens es mucha información. Antes, sí, venga, estamos. 1.000, 10.000, 16.000, 8.000, más o menos en esa secuencia. Pero eso implica que mientras más cantidad de token reciba, más contexto puede aplicar. Entonces, eso aumenta las capacidades del rack. Por eso es que se suele utilizar mucho en descomponer archivos PDFs, guardarlos en bases de datos de vectores y recuperar solo la información importante para exponerla en esto, porque yo le voy a dar un contexto, es decir, sobre este contexto, devuélveme la pregunta. Ahí es donde devuélveme la respuesta y él la da. Es una arquitectura muy básica donde aquí está la información. ¿Y cómo es esa información? ¿Cómo se ve? Se separa de la siguiente manera. El objetivo es que esos datos que vienen no estructurados, así los enviemos en un archivo de Excel, él los tiene que descomponer y los va separando de acuerdo a un chunk que yo le digo. Un chunk es como la capacidad que lo va a separar, es decir, no me va a guardar todo el documento, sino que me guarda pedazos de documento. Entonces yo le digo a un archivo, guárdemelo en chunks de 1.000 y con un overlap de 200. ¿Qué significa eso? Que digamos que en simbología separa como si fuera 1.000 párrafos o 1.000 líneas, las guarda y genera, y las otras 200, el overlap, significa la conexión que debe tener con el siguiente párrafo. ¿Qué permite eso? Recuperar información secuencial en esa parte. Entonces, eso es lo que hace aquí. Yo leo los datos, él los separa en ese chunk, luego de separarlo en ese chunk, o sea, ya X cantidad, 1.512, lo que deseamos, genera los embeddings. ¿Qué significan esos embeddings? Que las palabras se convierten en vectores. ¿Por qué en vectores? Porque es la manera más fácil de buscar información referente al cruce. Es decir, pueden imaginarse que hombre y mujer tienen un vector, o sea, se guarda en un vector, 0, 0, 3.
se le envía, y como ejemplo podemos enviarle el nombre de una mujer, y ese nombre de mujer se puede asociar a partes del vector. Cuando se hace la búsqueda, cuando se almacena y se hace la búsqueda, se relacionan estos números en diferentes maneras de búsqueda, similaridad de cosenos, tangentes, etcétera, dependiendo del tipo de búsqueda que yo le doy, para recuperar la información. Eso permite recuperar la información y solo obtener el contexto que a mí me interesa. Ya vamos a hacer un ejemplito, yo les muestro eso. Y la segunda parte de lo que es el proceso de RAC, luego de hacer lo que es el almacenamiento vía los embeddings, es recuperarlo. Lo recupera de la misma manera. Solo los embeddings, solo el retrieve que a mí me interesa, o sea, el contexto que yo le pedí, es recuperado, enviado al prompt como contexto, se suma al prompt como contexto, se envía al LLM y se obtiene la respuesta. Entonces, los LLM tienen entrenamiento de información pública. Sí, les puedes preguntar. Hay unos que ya se actualizan en línea, son unas, pues pagas por eso, pero cuando es información privativa es donde entra esta parte. Listo. Espere que haga cambio. Listo. Esto es un ejemplo básico de lo que es RAG. Aquí cargué este documento, Marco Ético para la Inteligencia Artificial en Colombia, para hacer una prueba de este GPT 3.5. No lo conoce porque este fue, si no estoy mal, este documento fue liberado a finales del 2021. Y yo lo que voy a hacer es hacerle unas preguntas sobre el documento. Ya le pedí que me dijera de manera, él tiene 5 puntos, perdón que no se actualiza. Y le dije, haz un resumen del documento. Y él ahí me lo resumen. Yo tengo controlado a que me responda más o menos 1200 tokens para controlar la salida. Yo le puedo, dentro del proceso de RAC, indicar cuántos tokens me responde. Si quiero que me responda 4000, 10.000, etcétera. Pero como estos, digamos, como nosotros tenemos, si estamos manejando un servicio de pago de un LLM, controlar la cantidad de tokens que se requiere es necesario. Déjenme un segundito. Quiero hacer una pregunta que es que me diga los 5 puntos principales del documento. Él va al documento, él lo vectorizó previamente y basado en eso nos devuelve información. Entonces, esta pregunta que yo le acabé de hacer aquí, vas con la información que él tiene el documento, que él le hizo el chunk, lo almacena en una base de datos local en ese momento que es ChromaDB. Basado en esa información de los 5 puntos, esa pregunta más lo que tiene del documento me genera esa información. Y si vamos al documento que lo acaba de mostrar, genera esos 5 puntos. Entonces el RAC, preguntar información sobre datos propios de la compañía. Ok, está muy bien. Pero miren que es reactivo, ¿cierto? No hay, hasta que yo no le pregunto, él no hace nada. Si yo es como cuando ustedes interactúan con el chat. Ustedes le van preguntando y le dicen, no, no quiero que me dé la información así, dámela de esta manera. Él se las da y ustedes dicen, no, no quiero que me la des así o mejora esta información. Es muy reactivo. Ahí es donde encontramos que ya necesitamos avanzar un poco más dentro de lo que es el proceso. Y vuelvo acá. Bueno, ahí voy respondiendo esa pregunta. Ya. Entonces, porque RAG es la clave dentro de lo que es Generative AI, que es lo que estábamos hablando en el pasado, porque permite tener una base de datos de conocimiento actualizado. Vuelvo y repito, si un GPT se está actualizando cada
X tiempo, porque demora mucho en compilar. Perdón, demora mucho el modelo, se puede demorar años. Y nuestra información se actualiza diariamente. O sea, el ejemplo lo hicimos con un PDF, pero el RAG también se puede aplicar a bases de datos o a documentación propia. Imagínense lo que genera un blog. O si yo quiero hacer scrapping en información de blogs para ir conociendo, ir generando de pronto un research de información. Permite acceder a información externa propia. ¿Qué es externo propia? Yo me puedo conectar a, por ejemplo, a papers y quiero ver cuáles son los últimos papers, las tendencias de los últimos papers y que me haga un resumen para yo mantenerme actualizado, para no poner, me ingresar a cada base de datos de papers o por ejemplo un Arbix que se mantiene actualizando. Eh, si yo quiero visitar, por ejemplo, un blog como Medium y quiero que me genere, al menos conocer un resumen de los artículos de X para no entrar a leerlo. Eso es lo que me permite acceder a externos o internos. Por ejemplo, lo que decía ahorita Yomar, la parte de marketing. En marketing yo puedo, digamos, hacer scrapping a páginas, guardar esa información y que después me genere campañas, texto para campañas publicitarias basado en información. Miren, esa información se actualiza diariamente. Entonces ahí es donde el RAG es clave de lo que es Generative AI. Me está ayudando a generar el proceso, pero no olvidemos que es reactivo. Hasta que yo no le pregunte, no voy a tener la información. Estos son algunos ejemplos de aplicaciones reales que muchos lo utilizan, no solo textuales, también de imágenes. Creo que ustedes han probado aplicaciones de imágenes donde dicen, quiero un gatico volando o quiero que me muestre la información, no sé, le cargan una imagen y esperan que la imagen la anime. Eso es más o menos esa parte, o sea, indicar o se está viendo últimamente la generación de videos. Yo genero información, genérame un video basado en este contexto y genera el video dependiendo pues de lo que es el producto. Ahora, como les decía, hay una limitación. RAG tiene la limitación, que es pasividad, no está actualizándose constantemente. Yo necesito preguntarle y hacerle el pipeline, eso siempre va a ser la dependencia del retrieval. Depende mucho la calidad de las respuestas y depende mucho de la calidad de los datos. Eso es necesario, muchachos, señores y señoritas. Por mucha inteligencia artificial que ustedes apliquen, si no tienen los datos buenos, no van a tener información buena. Y como ejemplo, cojan un GPT que fue entrenado con los años anteriores y le preguntan cosas actuales y obviamente les va a dar la respuesta mala en la actualidad, buena para su tiempo. Entonces los datos deben estar actualizados y la generación, como no hay un feedback de que se alimente o esta información, porque él está trabajando sobre el documento, sobre la información actual, pues vamos a tener ese tipo de, digamos, de lags. Ahí es donde entra el concepto de agentic RAG. Es agentic RAG, pues obviamente al ser tan estático, al RAG ser tan estático un poco, va a documentos, pero no hace nada más hasta que no le preguntemos. Cuando hablamos de agente RAG, significa que ya va a reaccionar o ya va a hacer algo basado en la configuración de agentes. ¿Cómo así? Yo tengo que tener un agente para que reaccione basado en la información y en roles que yo le diga. Ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, la diferencia, por ejemplo, con el traditional RAG, mire que es muy vertical, está dada secuencialmente. Él no me devuelve nada hasta que yo le pregunte y lo que yo le pregunte no hace nada. Y el agente ya trata de aprovechar la información para hacer, digamos, procesos basados en lo que yo le diga. Vamos, entonces, para entender qué es agente y RAG, primero tenemos que entender que es un agente. ¿Tienen el concepto de lo que es un agente en general? Sí, un agente es digamos, un recurso, por decirlo así, que actúa de manera autónoma y que responde a su entorno, a su ambiente, ¿cierto? Esa es la definición más estándar que encontramos. ¿Por qué? Porque el agente, hay varios tipos de agente.
Pero en este caso nosotros estamos utilizando un agente del LLM o orientado a que interactúe con información del LLM. Entonces es importante entender que los agentes se van a adecuar al contexto y al ambiente, en este caso el ambiente de las preguntas o la información que tiene para reaccionar a ese evento. ¿Y qué es lo que hace la gente dentro de ese proceso? En este caso, el agente del LLM, pues ahí entiende qué es lo que está haciendo, hay un contexto de lo que es la información, sabe lo que yo le pregunto, va a manejar una memoria con respecto a su grupo de agentes, actúa de manera autónoma, es decir, no va a esperar, dependiendo de la configuración, no va a esperar a que yo le diga algo. ¿Alguno de ustedes ha probado por GPT cómo hacer... ¿qué plan hago para cuando visito una ciudad? Recomiéndame sitios para uno, ¿cierto? Él le recomienda, pero ustedes le van preguntando paso a paso. Entonces, háganse de cuenta que si fueran a hacer lo mismo, en vez de ser usted el que le pregunta, que sea un robot, un agente, o que estuvieran como con una agencia de viaje y les diga, ah, esta es la mejor opción, vale tanto, eso es más o menos lo que es un agente, tiene el contexto, tiene la información y va, digamos, reaccionando a, obviamente, a unas configuraciones y a un rol que tiene basado en ese proceso. Y tiene una arquitectura básica que es basada en un prompt, utiliza una memoria, hace una planeación, utiliza un conocimiento que es el que viene de algún lado, utiliza unas herramientas y todo basado en utiliza un LLM para hacerlo. Vuelvo al ejemplo de la agencia. Cuando ustedes van a hacer un plan de viaje a una parte que no conocen, pues muchos se van aventurados y otros van a una agencia. Y dentro de la agencia les dicen, ah, bueno, ¿qué hay allá? ¿Cierto? ¿Qué me puede ofrecer irme, no sé, a las Maldivas? Ya sabemos que hay un mar bonito, hay unas habitaciones, pero nos tienen que decir qué más hay. No sé, cuál es la moneda, la habitación, qué hotel nos conviene. Eso lo hace una persona. Si lo trasladamos al mundo de agentes, sabemos que hay un prompt que es el que van a preguntar, voy a hacer un viaje a las Maldivas, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál es la moneda? Él tiene una memoria, en ese caso la memoria es donde va a ir razonando y donde va a ir almacenando información a medida que vaya obteniéndola, les hace una planeación porque ustedes le preguntaron, bueno, ¿cuáles son los vuelos? ¿Cuáles son las escalas? ¿Qué moneda? ¿Cuáles son los hoteles? Tiene un conocimiento, ese conocimiento es alimentado, en este caso puede ser por scrapping a sitios que tengan información, por información propia que una agencia de viajes tenga respecto a los planes y va a utilizar unas herramientas. ¿Cuáles herramientas? Pues una conexión a base de datos de la información que tiene la agencia y digamos una herramienta de scrapping para mostrarle planes. ¿Por qué? Porque pues obviamente hace un año eran unos planes y hoy en la actualidad son otros, así de cambiando. Y entonces se juntan de manera que me da una percepción, maneja una memoria, hay un razonamiento, dependiendo de lo que yo le pido y cómo configure un agente, tomo una acción y hay un aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje? Eso es lo importante. Ahí es donde apunta. Que con la información que él va obteniendo me sirva de aprendizaje para otra línea. Ustedes están muy jóvenes, pero yo no sé si les tocó el chat de Bancolombia hace por ahí unos 5 años, donde uno tenía una duda y le hacía clic a las opciones. Claro, eso no era reactivo, era esperando. Y si la opción que se necesitaba no estabas ahí, todos buscamos el botoncito de comunicar con asesor. Y por lo general todo era comunicar con asesor, porque nunca estaba la opción. Entonces, eso, con la evolución de este tipo, tú te decías ya lo que va a hacer un agente, es decir, ah, bueno, fulanito me preguntó por bloqueo de tarjetas de crédito, ya sabes, va a tener una memoria, una planeación, un aprendizaje de qué hacer con eso. Hay otros que preguntan bloqueo de tarjeta de crédito internacional. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que va a servir a un agente para irse programando y atendiendo. Eh, digamos que tiene esas características cuando comienza a unirse con Agentir, con lo que es Agentir Rack y Rack. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con la información que es propia y requiere ser reactiva? Pues nos va a aburrir. Es decir, hasta que alguien nos pregunte si vamos a lo del manual.
Se dañó la pieza XYZ de la máquina. ¿Qué hago? Entonces le vas a preguntar, ¿qué se debe hacer para la pieza XYZ? Él le va a decir, evaluar esto, esto y esto. Como es información propia, con un Agentic RAG te va a decir, vea, se programa la gente diciendo, si se daña una pieza de esta característica, entonces ofrece estas opciones. Y el agente lo que va a hacer es, revisa la parte que viene conectada a esta parte. Evalúa la cantidad, no sé, de aceite que requiere esa parte. Envía un mensaje digamos, a control de eso, ¿cierto? Te va a salir muchas opciones que no lograrías de pronto preguntando de a una. Entonces ahí es donde se juntan. Es la información que yo operativa con una reacción, con un agente que ya hable sobre esa información. Información propia. Recuerden, la información en estos momentos, las empresas son muy celosas y no se comparte con cualquiera, y más cuando es información que es de funcionamiento. Esto se aplica mucho en lo que son las bases de datos. Y esto es básicamente donde toda la arquitectura del Agentic RAG entra a funcionar. Esto es un ejemplo. Hay un agente que recibe información, hay unas herramientas que va a utilizar, ya sea propias, ya sean estándar. Cuando digo propias es que se customizan, por ejemplo, el acceso a una base de datos, como yo soy el que conozco la información de mis tablas, yo soy el que conozco cuáles son las relaciones de esas tablas, yo creo un agente que me reaccione la información de esas tablas. Yo puedo hacer fácilmente, por ejemplo, un análisis de información utilizando Agentic RAG que me diga cómo es el periodo actual versus el periodo anterior, hace un año. Y toda esa información yo se la entrego en un agente y él, basado en los roles y la información que yo le dé, me genera la respuesta. Bueno, las capacidades tenemos lo que es percepción, es más interactivo, hay una persistencia, es porque él graba la información, hay una reactividad, hay una proactividad y hay una autonomía. Esas tres últimas son la clave del Agentic RAG. ¿Por qué? Porque reacciona directamente a lo que yo le estoy preguntando, proactivamente me ofrece soluciones y la autonomía de entregar mi información. Me salto esto y les muestro y cómo es un pequeño agente sencillo, sin necesidad de RAG. Y estoy utilizando Cruvial, aprovecho y hago una cuñita. El miércoles doy una charla más o menos acerca de los diferentes frameworks de agentes, características. Aquí estoy utilizando Cruvial para mostrar cómo se utiliza con RAG. Este no es RAG, agente RAG, este es cómo funciona un agente. Entonces, en este caso, se crea un agente donde un profesor no se quiere poner a inventar ejercicios para niños y le dice a la gente, "Ve, necesito hacer 10 ejercicios, dame los ejercicios con las respuestas para plasmarlos en el examen". No sé aquí quién es el profesor, que lo más difícil es tratar de generar preguntas para un examen, tratar de que no coincidan, tratar de que nadie sepa la respuesta, pero en este caso se toma como si fuera un profesor para un niño, para niños de 8 años. Lo que hace la gente es, yo genero dos agentes, uno que sea el agente calculator y otro que sea el teacher agent, les doy unos roles, un objetivo, les digo cuál es el objetivo, perdón, les digo el back history, es decir, qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene que tener presente entre esos dos, y esos dos agentes, una vez definidos, yo les asigno la tarea, son las siguientes líneas, y las tareas tienen una descripción. Le digo cuál es el esperado, yo ya comienzo a decirle a la gente qué es lo que espero, yo no lo puedo poner a alucinar, entonces soy muy exacto en eso, y una vez tengo las tareas para cada gente, bueno, a cada tarea le digo a la gente que va a utilizar, y una vez tengo las tareas, ejecuto la gente. Como resultado, pues tenemos nuestras preguntas de manera autónoma con su respuesta, que nos permiten generar eso. No estamos reemplazando al profesor, simplemente estamos ayudándole a automatizar un proceso. Lo que antes a él se le demoraba, no sé, 30 minutos, tratar de pensar, y nosotros los humanos somos muy de patrones. Le aseguro que si ustedes se ponen a pensar 10 problemas de matemáticas para hacerle a sus hijos, sobrinos, niños, más de una vez van a incluir el 3, el 8, ¿cuál es el otro patrón? Y el 7.
en esos números. Como humanos tenemos esa dos partes de patrones. En este caso, un agente es más abierto, más random y no genera esa parte. Entonces, eso es lo que básicamente hace un agente. De manera autónoma, con unas condiciones que yo le di, me genera la información. Vuelvo a la presentación. Aquí vemos comparativas de lo que es las capacidades básicas y avanzadas dentro de lo que es el que cumpla la parte de IAGEN. Es muy importante que se logre llegar a a esas capabilities, a esas capacidades, porque es, digamos, darle la capacidad a la gente que se requiere para reaccionar a la información. No es solo la gente que los acaba de mostrar, es muy básico, sencillo, pero ya cuando vamos a un mundo empresarial, lo importante es que todas esas capabilities se muestren a la hora del desarrollo. ¿Por qué? Porque los agentes no son libres de errores. Y esa parte, cuando no, así como un LLM que nos da la información y nosotros lo corregimos, los agentes también tienen que tener cierta capacidad para, digamos, recuperarse y ofrecer la información. Mm, bueno, estas son, digamos, básicamente, miramos rápido cuál es la parte versus. Bueno, volver a cambiar. Listo. Listo, ya. Gracias. Eh, como la comparación, recuerden que RAC es más estático, es decir, va la información que yo tengo, sí, cumple el objetivo, pero solo es reactivo, es decir, hasta que yo no le pregunte, no sigue el siguiente paso. Con Agentic RAC yo logro un paso más allá. Aprovecho mi información, mi flujo de información, lo mantengo actualizado para que reaccione con eso. Un ejemplo, digamos que vamos a nuestro mundo, el sector salud. Si un médico, si tenemos la información de todas las historias clínicas, de los planes que se aplican a ciertos pacientes que tienen condiciones, por ejemplo, presión arterial alta, triglicéridos altos, colesterol alto, ellos tienen un manejo. Si en tiempo real recibe la información, si le mandamos un RAC, el RAC nos va a decir, ah, sí, es una persona hipertensa. Y ya hasta ahí llega. Entonces le puedes preguntar, ¿y qué hago con esta persona hipertensa? Te estaba a decir, eh, fíjate las guías clínicas, a ver qué dice, evalúe la presión, bla, bla, bla. Yo puedo programar un agente que cuando detecte esa información, fácilmente pueda decir, vea, por tabla de Framingham te da con un riesgo de cardiovascular eso va de 1 a 10, de 8, por esto y por esto, que yo le envíe la información. Otro agente que diga, es una persona que basado en las guías médicas, porque la gente va a leer la guía médica, es necesario que lo envíes al programa de promoción y prevención en estos aspectos, para diabetes, para el riesgo cardiovascular. Otro agente que entendió eso y dice, le voy a conseguir la cita, le voy a asignar la cita con el profesional, con el siguiente profesional con disponibilidad inmediata. Entonces ya tengo 3 pasos que una persona pues, no debe hacer. Y el siguiente es generarle la fórmula. La fórmula, no sé, y darle un iosartán, una tina de esas que disminuye el colesterol. Entonces, miren lo que ese proceso es información propia y agentes que me están diciendo qué hacer. Y ojo, muchachos, eso es algo que se está viendo ahora. El compañero que está preguntando qué es lo siguiente de la nueva, de cuál es puede ser el nuevo unicornio, se le apuesta mucho al sector salud porque es donde hay más, donde la información, donde hay más información, pero no está siendo bien aprovechada. Es mucho lo que se puede hacer ahí. Entonces, ¿por qué no hacer una startup que comience a leer esa información y ofrecer agentes con eso? ¿Qué es lo que pasa? Y les soy sincero porque he estado en el medio y he conocido proyectos. El acceso a los datos para entregar es, que es información muy privativa y pues, se comparte. Hace mucho tiempo, si no estoy mal, a nivel nacional, tratar de tener todas las historias clínicas juntas. Eso se está
logrando, pero ahora con los temas de IPS y EPS la información no es tan fácil de compartir. Y gráficamente está la diferencia, aspecto gráfico, entre uno y otro. Miren que RAG tiene una arquitectura más simple, es de preguntas, obtener la información de dónde la tenemos, eh, preguntar enviar el contexto al LM y obtener una respuesta. Obviamente las respuestas no van a ser iguales, pero tratando de dar un contexto, sí las tenemos. Mientras que la Gentic ya lo vemos más reactivo, inicia, se evalúa el LM, mire que ahí vemos que tienen agentes en el LM que esperan respuesta al anterior para ofrecer, digamos, la mejor opción de acuerdo al parámetro. Entonces, una arquitectura más compleja, obviamente va a requerir más componentes, pero va a ser más proactiva respecto a lo que se requiere. Voy a avanzar rápidamente a lo siguiente. Esta es una comparativa de lo que es, cómo operan y cómo, digamos, en su objeto de, de proceso. Mm, Casos de uso, como les digo, en el sector salud es algo interactivo que se necesita. Tenemos unas restricciones más del punto de vista de acceso a datos, pero eso no implica que no se ofrezca algo. Tuve la oportunidad también de conocer proyectos donde se utiliza el Agenti RAC para evaluación de casos legales. Ustedes saben que hay un historial de casos legales. Si una firma de abogados tiene el historial de información legal, pues pueden a lo menos tratar de ver cómo llevan un caso específico. No sé, voy a hablar, alguien llegó a un caso para tratar de robo, mano armada, sencillo, pues simple, o sea, no hubo heridos, etcétera. Pueden tener, basado en su conocimiento, cómo reaccionar y en especial, sobre todo para apoyar a abogados que apenas están iniciando, cómo reaccionar al proceso. Tómenlo inclusive para ustedes. Ahora que están hablando de lo que es las certificaciones, descargarse, por ejemplo, las guías de qué es lo que van a preguntar en un examen. Todos tienen guías, es decir, no sé, las de AWS, las básicas, las de NVIDIA, las de GCP, tienen unas guías, qué es lo que preguntan, extender esas preguntas, es decir, bueno, quiero presentar el examen de Generative AI. Tiene unos temas, indícame dónde puedo consultar esos temas. Entonces, la gente lo que hace es, basado en esos temas que dice NLP, evaluación de NLP, conocimiento en LLM, etcétera, el agente va a buscar información, utiliza una herramienta para buscar información, para ofrecerla y generar los datos que requiere. Hacemos al lado de la educación. Si una persona, digamos, si ponemos a un agente a medida que una persona presenta un examen, y el examen dio por debajo del promedio de lo que es el curso, pues el agente debería ofrecer información para mejorar basado a quienes les va mejor en ese curso. Es decir, si yo fallé en un tema de matemáticas y hay 10 personas que lo sacaron superior a mí, me va a ofrecer los temas que yo estudié, que las otras 10 personas estudiaron para sacar esa alta nota. Entonces miren que ya es más proactivo y orientado a esa información. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Es fácil, pues si yo quiero tener la información estática y simplemente es un tema de preguntas y respuestas, utilizo RAC. Si yo quiero que mi proceso, mi sistema sea proactivo, me ofrezca información, pues utilizo Agentic RAC. Eso ya depende, no necesariamente tengo que utilizar siempre Agentic RAC, porque yo también debo hacer las cosas de manera simple. Un sistema de preguntas, de Q&A, de preguntas y respuestas para un chatbot puede ser suficiente, por ejemplo, para dar pasos para, no sé, para sacar la visa o para sacar un pasaporte. Ahí no requiere nada esto, no, por ejemplo, agendar la cita, porque la cita tiene que ir a una página especial que es del gobierno, y hasta ahí. Pero si yo quiero, por ejemplo, no sé, evaluar mi capacidad crediticia y que de una vez me salga el crédito, yo puedo chatear de una vez y basado en la información que tiene una entidad bancaria y lo conecto con data crédito, yo le puedo decir, desea conectar con el asesor, tiene un preaprobado de, no sé, de 1 millón de pesos, desea conectarlo con el asesor. Entonces, ese es más proactivo. Ahí es donde es muy importante que ustedes vayan adquiriendo esa parte de ser críticos y de saber qué se hace y qué no se hace. No se soluciona de la manera más compleja. A veces digamos,
nos perdemos un poquito queriendo solucionar todo con lo mejor o con lo último, cuando la idea simplemente se soluciona con lo básico. Eh, bueno, los cambios, los challenges a considerar. Obviamente el RAC tiene limitaciones. ¿Por qué? Pues obviamente es dependiendo de la información y lo que yo le pregunte. El agente BI reacciona, pero también hay que ser muy cuidadosos de ir en la parte ética, incluir un guardrails para proteger información. Lo que yo les decía, si vamos con una parte crediticia, yo no tengo por qué devolver datos personales. Eso es muy importante en el presente. O si estamos hablando de lo que es el tema de salud, yo no tendría por qué devolver, es que usted tiene una condición que posiblemente pueda ser VIH. Eso es como cuando, no sé si ustedes lo hacen, pero conozco gente que hace que le sale el resultado de un examen, lo primero que hacen es ir a Google a buscarlo. ¿Cuál es la respuesta de Google? ¿Cuál es la respuesta? Cáncer. Entonces, hay que tener cuidado con eso y hay que seguir lineamientos en esa parte. Las conclusiones, pero si quiero mostrarles este de mito rápido. Bueno, no se ejecuta, pero es el segundo. Creo que este código se les comparte, bueno, yo estoy para compartirlo, y es una gente que, hágase de cuenta que ustedes son unas personas que lo que hacen es reclutar, ¿cierto? Y para reclutar ustedes necesitan saber qué posiciones hay. Y eso a hoy en el sector tecnológico, hay empresas que se dedican a eso, a ofrecerle servicios a compañías para traerle talento. Entonces, aquí se crea una gente donde un multiagente, para aclarar que lo que hace es buscar posiciones en una página dependiendo del rol. Bueno, de manera que se crean tres agentes, uno que hace la búsqueda, otro que hace la escritura. La búsqueda es de la posición, la escritura es cómo es esa posición y el review de esa posición, es decir, si aplica lo que yo estoy buscando, unas tareas para ese agente, para esos tres agentes, basado en la información que yo le estoy indicando y se hace la ejecución. Bueno, aquí hay más, ojo, que aquí hay más, les muestro algo importante que es donde se utilizan las tool, las famosas tool. Entonces aquí yo le estoy diciendo a este agente que utilice la tool de search y una tool de Serper. Serper es que hace un scrapping sobre la información. Hay tools que me permiten hacer scrapping, que hay páginas que no dejan hacer scrapping. Están protegidas, pero hay herramientas que con inteligencia artificial tratan de hacerlo. Entonces aquí utilizo las tools. Estas son las tareas y qué agentes utilizan estas tareas. Van a ver que hay más agentes que tareas. Y al final lo que hace es buscar, basado en estas condiciones, yo le dije, vea, yo estoy buscando en Amazon Web Service, su, su sitio de carreras es este, y estoy buscando qué les hay que ellos tengan como data analysis, de tal manera que a mí me permita buscar personal que yo le pueda decir a Amazon, vea, se lo tengo. Ese es mi trabajo. En este caso, se crean los agentes, se crean las tareas, se ejecutan y soltar todo esto y la información del trabajo de lo que encontró como data analyst. Me dice, bueno, esta es la introducción del trabajo, esta es el role description, estas son las responsabilidades, requerimientos, beneficios que tienen y cómo es el proceso de aplicación. Mire que yo ahí lo que hice es, en menos de crear unos agentes, que en menos de 10 minutos a mí me dan la información para ofrecer. Entonces, esto es un simple, yo lo puedo trasladar a una agencia de viajes, es decir, creo una página donde decir a dónde, qué fechas piensa viajar, cuántas personas van a viajar, qué tipos de actividades quieres hacer. Basado en eso, bueno, y a qué ciudad, obviamente. Basado en eso, yo puedo crear un sistema que me permita ofrecer unos planes, hacer scrapping a sitios donde diga, los vuelos están en esto, puedes hacer este tipo de planes, valen esto, valen esto. ¿Cuánto se ahorra? Pues, digamos, una agencia de viajes, ¿cuánto se ahorra en eso? Obviamente el contacto uno a uno, el ser humano, pues el contacto humano es indispensable, pero si queremos hacer algo rápido, se puede ofrecer. O lo traslado al modelo de salud. ¿Yo qué hago con un paciente de estos? O el modelo de por ejemplo.
los que declaran renta. Yo declaré renta el año pasado, basado en en la información de mi certificado de ingreso en retenciones, cuánto puedo pagar o qué me puede salir. Entonces, son como ideas que pueden salir basado en eso. Eh, Listo, yo creo que sí, esto es lo último ya. Y muchas gracias por la atención. Creo que estamos. Bueno, somos conscientes del tiempo, ¿verdad? Vamos a contestar dos preguntas muy rápidas, ¿sí? Sí, entonces voy a leer la primera pregunta. Dice, aparte de, bueno, yo no soy técnica, ¿no? N8N, ¿verdad? Para implementar agentes, ¿qué otra herramienta recomienda para implementar a nivel empresarial o si es más viable implementarlo directamente con código o con librerías como LangChain? Pregunta del millón. Bueno, otra cuña. El jueves es la charla de N8N. A ver, eso depende. Las herramientas low code son muy buenas cuando no tienes personas que te den ese soporte. Son herramientas que funcionan muy bien, tienen muchas integraciones. No hay, digamos, no hay camino bueno o malo. Eso es dependiendo de la necesidad, de lo que buscas y de qué tanto soporte. En ocasiones, el código va a ser más propietario de lo que necesitas porque pueden haber, digamos, cosas complejas que tú quieres tener bajo tu control. Como hay otras que dicen, no, N8N a mí me ayuda mucho y yo simplemente hago la, digamos, la flechita de que me envíe el correo, de que me envíe la integración con datos, etcétera. Entonces, ya depende del caso de uso. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a buscar personas de low code para dar soporte en varias herramientas, como hay otros que prefieren tener, ya sea implementando LangChain, AutoGen, CrewAI, OpenSwarm, diferentes. Digamos que ya depende del gusto eh, y de dónde lo quieran implementar. Y la siguiente pregunta es corta, pero dice, ¿cómo Agentic RAG aumenta la precisión? Dice, si eso es dependiente del tipo de LLM. Él está hablando justo en, como en una diapositiva. No, digamos que, bueno, hay una cosa importante. Los LLM son herramientas que simplemente basado en el contexto nos van a dar una respuesta. Y se los pongo como ejemplo. Si ustedes le hacen la misma pregunta a cualquier GPT, les va a dar diferente respuesta. Porque acuérdense que él trabaja basado en la predicción. Entonces, lo que hace Agent Rack es ser proactivo respecto a tu información, es decir, va a trabajar con mis datos, va a trabajar con el contexto de mis datos que yo le dé, no va a tener los datos del propio LLM. Incluso está ganando mucho auge lo que es la utilización de los SML, es decir, Small Language SLM, Small Language Model. ¿Por qué? Por costos. Ahora lo dijo Yomar en el panel. El hecho de ahorrarnos un dinero en alguna implementación, eso nos ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya tengo el SLM, que me permite, que tiene características de generación de texto y lo puedo conectar con mis datos, pues yo ahí utilizo eso. Entonces, o si yo voy a utilizar, por ejemplo, un LLM de razonamiento, porque hay unas características de razonamiento, eso es impacto. Entonces, más que todo es, no es que hacer un rack sale de la noche a la mañana. Pues sí, van a haber cursos, van a haber cosas que monta tu rack en 2 horas. No, a eso hay que probar mucho, hay que estar pendientes hay que validar de qué información devuelve. Hay librerías que se utilizan para evaluar la precisión de las respuestas. Pero la diferencia es que el agente rack trabajas con los datos propios y por eso obviamente tienes que hacer pues un trabajo de que la respuesta y la validación sea la correcta, aplicarle librerías, porque no está libre de alucinaciones. ¿Por qué no está libre de alucinaciones? Porque recuerden que va a ser una predicción del siguiente texto con base en un contexto y una información que es propia.